Y si silbo la canción, Don Tonito va a decir: Hola, Javier. Hola, Tonito. Qué bueno verte, ¿qué vas a querer? Chicharrones señorial. Adiós, patojazo. A la casa un fuerte abrazo. Adiós, Don Tonito, mi tendero favorito. Patojazos, pidan en la tienda los nuevos criollos con sal de chicharrones señorial. Son chicharrones criollos 100% naturales que aportan proteína. En el INDE, hombres y mujeres trabajando para llevar energía a Guatemala. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. 9 plantas generadoras y 69 subestaciones trabajando para llevar energía a Guatemala. Instituto Nacional de Electrificación, INDE. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 17:04. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. Hola, soy Abby. ¿En qué puedo ayudarte? Transferir. Selecciona el tipo de transferencia. Terceros. ¿De qué cuenta deseas debitar? Monetaria. ¿A quién deseas transferirle? Marisol. ¿Cuánto necesitas transferir? 200 quetzales. Estos son los datos de tu transferencia. ¿Deseas enviarla? Sí. Listo. Tu transferencia fue realizada con éxito. Gracias. Nuevo asistente de voz de BI en línea app. Ahora tu voz tiene el poder de transferir. Banco Industrial, siempre de tu lado. Libertópolis presenta a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si usted va en el tránsito, pues bienvenido. Maneje con precaución, por favor, respire profundo. Si el tráfico está complicado, respire profundo. Igual si nos está viendo por las redes, libertópolis.com, por nuestro sitio, por Facebook, por YouTube o por Twitter, que nuestras cuentas son Libertópolis. Y si usted tiene ganas de ahorcar a alguien, mejor respire profundo. Y hoy vamos a hablar de varios temas que la verdad es que sí dan ganas de ahorcar a unos cuantos. El primer tema que vamos a estar tratando hoy con nuestra invitada Marcela Porta, directora administrativa de CES, vamos a hablar acerca del presupuesto. Después vamos a hacer un contacto también con Nicolás Virsi acerca de las elecciones en Estados Unidos. Nos guste o no, las elecciones en Estados Unidos inciden en Latinoamérica, inciden en nuestros países e inciden sobre todo en el tema de la política exterior. Entonces vamos a estar platicando acerca de las elecciones en Estados Unidos y además hay otro tema muy importante, el tema de la economía, porque si la economía en Estados Unidos va bien, pues a nosotros también nos va bien. Ya lo hemos visto con el tema de las remesas, pero también en cuanto al tema de comercio internacional. Así que ese es otro tema. ¿Y de qué otro tema vamos a platicar? Acerca de la lista negra, que ya no es la puerta negra, pero sí es la lista negra en la que pusieron a Delia Bach y Felipe Alejos Lorenzana. El Departamento de Estado en Estados Unidos, pues los puso en una lista donde son inadmisibles
para el territorio estadounidense. Entonces, de estos 3 temas vamos a estar platicando con ustedes. Así que bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros. Y me avisas, Mario, ¿ya estamos listos? Perfecto, ya estamos listos con nuestro primer tema. Muchas gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Así que arranquemos con el primer tema, con nuestra invitada Marcela Porta, directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, María Dolores, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gran honor. Voy a quitar mi cámara, perdón que no me vas a ver, pero estoy teniendo problemas de internet, entonces creo que es mejor así. Ok, vamos a buscar una imagen tuya para tener un recuadro con tu imagen y podamos platicar, pues te puedan también ver quienes, por lo menos en una imagen, quienes están viéndonos a través de las diferentes redes. Marcela, un presupuesto deficitario, ya estamos acostumbrados a presupuestos deficitarios, pero ¿qué tiene este de diferente a todos los que nos han recetado en años anteriores? Bueno, este particularmente, como todos los años, ¿verdad? Nosotros hemos ido aceptando, nosotros los ciudadanos hemos ido aceptando que diferente a lo que debería de ser el presupuesto, la presentación de un presupuesto. A mí me gusta la definición que le dio un invitado que tuvimos, que es Jerry L. Jordan. Él dijo que la presentación del presupuesto debía de hacerse como una herramienta para poder decir que no al gasto desmesurado de los políticos. Por ejemplo, si un candidato a político hizo un discurso populista en el que se comprometía más allá de lo que realmente podía gastar, o como sucede frecuentemente en los países con altos índices de corrupción para satisfacer sus intereses particulares, ¿verdad? Esto pone un freno, digamos, a lo que a la disposición de dinero que no es del gobierno, sino es de los contribuyentes para poder hacer una ejecución en el país. La diferencia este año es que están solicitando un aumento en el presupuesto, como siempre, ¿verdad? Presentan un presupuesto que viene, solicitan una mayor cantidad de dinero, pero la recaudación es muy baja. Ya la recaudación representa un porcentaje muy bajo en relación a lo que están pidiendo y pues como todos los años, ¿verdad? No, la ejecución no representa los intereses que son prioritarios en la agenda que tiene nuestro país, ¿verdad? Un país con desnutrición crónica infantil, un país con altos índices de delincuencia. Entonces el presupuesto siempre está ejecutando y no le da prioridad a, por ejemplo, a la seguridad y justicia, que es uno de los lugares donde más necesitamos. Entonces, específicamente, pues no sé si es la respuesta que estabas buscando. Este año están solicitando 99.700 millones de quetzales. Casi 100,000. Sí, casi 100,000. Y a mí me llama un poco la atención también, este es un dato que es reciente para mí, tuve que investigar un poco, ¿verdad?, sobre el proceso de solicitud de presupuesto en Guatemala. Y entonces ahorita está esta solicitud en la Comisión de Finanzas del Congreso, porque entonces ahí es donde negocian, digamos, ahí es donde se va a acordar si se autoriza o no este presupuesto, pero dentro de este proceso los diputados tienen voz y voto para poder, pues participan en la negociación, cuando realmente la función que debería tener el Congreso es únicamente analizar el presupuesto y votar si lo autorizan o no lo autorizan, ¿verdad? Entonces este es un paso dentro del proceso del presupuesto, de autorización de presupuesto, que se presta mucho para que hayan negociaciones en las que convencen a los diputados de votar a favor de un presupuesto que está inflado, que sobreestima los ingresos y que exagera los gastos y que solamente nos va a endeudar mucho más de lo que ya estamos endeudados. Claro, estábamos hablando de un presupuesto de casi 100,000 millones de quetzales. Por aquí estaba revisando algunos números, Marcela, que me llamaron la atención. Primero, son casi 100,000 millones de quetzales, son 99,700. Me sonó como cuando le dicen cuesta 9.99 para que no piense que cuesta 10, sino 9.99. Pero para efectos casi que prácticos, estamos hablando de casi 100,000 millones de quetzales. 100,000 millones de quetzales, que es lo mismo que están diciendo que van a gastar este año. Vamos a suponer que este año... Yo sigo sin entenderlo,
pero hay algunos que conceden, y yo sí, ahí no concedo nada, que conceden que porque este año fue el tema de la pandemia y la crisis sanitaria que la convirtieron en crisis económica, pues se entiende que se haya gastado más. Sin embargo, para el próximo año se está pensando que van a gastar estos casi 100,000 millones de quetzales, pero aquí lo que me llama la atención es que solo se va a recaudar, o sea, solo se genera en impuestos 61,426 millones de quetzales. Estamos diciendo que el resto va, la mayor parte, porque hay donaciones también, pero la mayor parte va a ser en deuda, y se está hablando de 32,000 millones de deuda, un número muy parecido al que se endeudó este año pues con la justificación del tema de la crisis económica que se dio, o la crisis sanitaria que generaron la crisis económica. Entonces, están hablando que este año que está corriendo, hay un déficit aproximadamente del 4.8, 4.9%, y que es más o menos el mismo que se tendrá el siguiente año. Con el tema que, y voy a retomar, se está pensando, siempre se han hecho cuentas alegres con el presupuesto, y cuando yo digo cuentas alegres es cuando dicen vamos a recaudar tanto y no se llega a la meta de recaudación. Y en este caso se aumenta ese déficit. Aquí se está hablando que se va a llegar a 61,426 millones de quetzales. La pregunta es si realmente se llegará a recaudar en impuestos esto, si estamos listos, o sea, si nuestro país va a aguantar tener otro año de déficit. Las consecuencias que esto tendría posiblemente no se va a notar en 2021, pero definitivamente de que se va a notar o que va a haber consecuencias de ese endeudamiento, va a haber consecuencias de ese endeudamiento. Claro, mencionas muchas cosas que son importantes y que me gustaría comentar. A mí me gusta explicar mucho, porque los que estamos alrededor de este tema y escuchamos a expertos hablando de este tema, pues ya entendemos bastante bien, pero los guatemaltecos que nos están escuchando ahorita muchas veces no entienden estos principios de los que tú estás hablando. En efecto, Guatemala, cuando presenta el presupuesto, hay una parte del presupuesto que la cubre la recaudación, y la recaudación, como dije, generalmente sobreestiman los ingresos, presentan unos ingresos que siempre son mayores a los que realmente se recaudaron. Entonces la respuesta es no alcanzan los ingresos para pagar esos 99,000 millones que están diciendo. Entonces lo que hacen es endeudarse, ¿verdad? Esa deuda es deuda para nosotros los guatemaltecos que año con año estamos aceptándolo y que se lo estamos heredando a nuestros hijos, y esto entre paréntesis, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es el endeudamiento y otra cosa es el presupuesto y para qué lo quieren. Ese endeudamiento generalmente sirve para pagar salarios. Cuando uno va después, la primera etapa es ver el presupuesto y luego analizar el gasto público, qué se hizo con ese presupuesto, y nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo gastaron en salarios, funcionarios públicos que están trabajando, se genera empleo, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Generamos empleo, pero no hay un resultado que pueda ser a largo plazo o que pueda representar una inversión. Por eso nosotros hablamos de gasto público y no de inversión pública. Aparte, el gobierno no produce nada, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos pagando. Y tú mencionaste algunos números, y yo creo que estamos en el mismo canal, en que yo, por ejemplo, mis reportes los hago con los números que presenta el Ministerio de Finanzas y que son públicos en las páginas del gobierno. Sin embargo, ahí ya es un escenario negativo, ¿verdad? Tenemos una deuda de 30,000 millones de quetzales que venimos acarreando, pero incluso el escenario es peor porque hay dos factores que no aparecen en los reportes de presupuesto o de deuda, ¿verdad? Para analizar si podemos endeudarnos más o no. El primero es la deuda que tenemos con el ICS, que no aparece en ningún lado. Hay reportes de eso, en Market Trends hay muchos estudios que hablan de esto con datos específicos, estudios específicos. Y la otra es la devolución del crédito fiscal, que también me imagino yo, como no están metiéndolo todo en una misma bolsa de dinero, pero el gobierno de Guatemala es uno, y ese es un compromiso que tiene el gobierno de Guatemala con las personas, sobre todo con los exportadores, de devolverles el IVA que les pertenece, que es de ellos.
no tengo el número exacto en dinero porque es muy difícil analizar la deuda de crédito fiscal, pero en el 2018, en el 2018 hicimos un estudio y la conclusión era que aproximadamente se perdían 13,000 plazas de trabajo solo en crédito fiscal. Si se tomaba en cuenta como que fuera salario mínimo, los empresarios guatemaltecos dejan de dar 13,000 empleos al año al no contar con ese dinero. Entonces, por un lado, no estamos ayudando a Guatemala a salir de la pobreza y por otro lado, no se están tomando en cuenta números que aumentan esa deuda. O sea, la deuda que tú mencionaste es la que está en las páginas, pero para tomar en cuenta la riqueza o pobreza que tenemos en el país, hay que tomar en cuenta la deuda con el IX y la devolución de crédito fiscal también. Claro, y la otra deuda es, que no sé si está incluida, es la que se tiene con Banwatt, que tengo entendido que Banwatt, al hacer estas manipulaciones o este manejo del tipo de tasa de cambio, pues hay pérdidas y esas pérdidas se supone que el gobierno se las reintegra y creo que, no sé, ahí sí soy muy clara, no sé si están incluidas y si no, pues también habría que contarlas. Marcela, el tiempo se nos va muy rápido, así que quiero invitarte, te vamos a contactar para tenerte en las próximas, alguno de estos miércoles, antes porque el 30 de noviembre es la fecha límite para aprobar el presupuesto. Y hablaste del tema de los diputados, que ese es otro tema muy interesante porque está el famoso listado geográfico de obras. Y es ahí donde entran las negociaciones políticas en temas económicos. Así es como casi todo en Guatemala, ¿verdad? Es necesario investigar un poco sobre el proceso que estamos teniendo para autorizar, digamos, en este caso el presupuesto. Cuáles son los pasos, quién debería intervenir y quién no debería intervenir y cómo se dan las autorizaciones en el país. Claro, y por otro lado, pues entrarle también a este presupuesto más a fondo. Por ahí en una presentación escuchaba que todavía existe el fondo de la telefonía rural y se le siguen asignando 8 millones. Y estoy segura que si empezamos a revisar por lo menos algunas cosas del presupuesto, vamos a encontrar cosas interesantes como la fundación, no sé si está este año, la Fundación Esquipulas, por ejemplo, dándole dinero a estas fundaciones y dando dinero a, pues, y eso es solo lo que vemos. Lo que no vemos es el tema de las plazas plazas fantasmas, plazas que nadie llega a trabajar, pero sí se cobran los salarios, plazas que se crean para pagar favores políticos, contratos y obras sobrevaloradas, y este gobierno tiene el tupé de decir que aumentaron el 51% del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones porque le van a apostar a la infraestructura, cuando todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo que se ha dado por el tema de corrupción. ¿Con qué te gustaría concluir, Marcela? Eso, es que yo creo que en el tema del presupuesto se presta, es muy amplio, ¿verdad? Uno es la transparencia de la información financiera, que no es tan transparente como pensamos. El análisis también de estas cantidades, ¿verdad? Se ha hablado muchas veces de el gobierno justifica el endeudamiento porque dice que está evaluado sobre el Producto Interno Bruto, pero el PIB no es el que paga esa deuda, el que paga la deuda es el ingreso fiscal. Entonces, cuando analizamos esa relación, en los números que ellos nos dan, estamos endeudados en un 24%. En los números que realmente, si hacemos el análisis comparándolos con el ingreso fiscal, estaríamos endeudados en un 40%. Pero si incluimos realmente las deudas como la deuda del IX o el crédito fiscal, estamos endeudados hasta un 300%. Y esa deuda se la estamos heredando a futuras generaciones. Este endeudamiento además no satisface a los contribuyentes en obras, porque como estabas mencionando, ¿verdad? Sería de analizar a qué quieren dirigir ese gasto que muchas veces o no nos representa o hay un gasto específico para, por ejemplo, en este caso, infraestructura, pero nosotros no lo vemos tan claro, ¿verdad? No se ve reflejado en lo que el guatemalteco necesita para producir
para salir de esta pobreza que pues ahora va a aumentar un poco debido al bajo rendimiento que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Marcela, y vamos a entrarle más a este tema del presupuesto, así que te vamos a estar invitando nuevamente, porque este tema de que le van a apostar a la infraestructura para incentivar la economía me hace pensar en las obras faraónicas, no sé por qué, y me hace pensar en unas empresas en una empresa brasileña también, que todavía estamos esperando cuyo nombre omitiremos. Que todavía estamos esperando que haya un juicio al respecto. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias. A las órdenes. Estuvimos platicando con Marcela Porta, directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales, el CES, hablando acerca del presupuesto, y vamos a seguir entrándole a este tema porque es muy importante que sepamos de cuánto es la cuenta. Y es lo que les he dicho, es como que los diputados piden en el restaurante, se disparan todo lo que quieren comer y después nos pasan la cuenta a nosotros. Y algo así pasa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo van? ¿Qué está pasando? ¿Es una moneda al aire? ¿Qué se va a elegir? ¿Cómo incide? De eso platicaremos con nuestro invitado Nicolás Virsi y después, en el último segmento, hablaremos acerca de la lista negra a la que ingresaron dos personajes de la política guatemalteca. Si tienes una empresa familiar de más de 25 empleados y estás en ese momento en el que vas a hacer esa transición o estás pensando en la transición de una generación a otra y sabes todos los riesgos que implica, pues en Libertópolis y Advancement sabemos de esto y por eso vamos a ofrecer 5 consultorías gratuitas para empresas familiares que cumplan con estas características. ¿Qué tienes que hacer? Solo enviar consultoría al 4585-4280. Consultoría al 4585-4280. Toma de ahí tu nombre y con eso Chepe Ascoli te llama, te hace algunas preguntas y de ahí se hace un sorteo para decidir quiénes van a ser los ganadores. Así que manda tu mensaje, consultoría al 4585-4280. Vamos al corte, regresamos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Por ti mi corazón, por ti mi ilusión, me esfuerzo por mis sueños, todo por ti. Yo canto por ti, yo vivo por ti mi Guatemala, alzamos nuestra voz y te amamos. Mi Guatemala bella es, azul y blanco el corazón y los sabores de mi tierra yo disfruto con pasión. Mi Guatemala es sabor, mi Guatemala es color y en San Martín vamos a disfrutarla en familia hoy. San Martín, San Martín, mi Guatemala, todo por ti. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Lunes lunático, lunático, lunes lunático, Linky, Linky. ¡Atención, atención! Pensando en tu salud y protección, hemos pospuesto nuestro lunes lunático. Regresamos el 2021. ¡Oh! Pero Linky nos trae una semana entera de ofertas en tiendas y en línea. Linky, Linky. Prepárate para Semana Linky Ofertas del al 10 de noviembre. Linky, Linky. Intelaf. Intelaf, te cuidamos. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos están dejando. Muchas gracias. En este momento los reviso porque no puedo verlos aquí, pero rápidamente los voy a revisar. Gracias por sus mensajes. Y hoy el segundo tema que queremos tratar hoy es el tema de las elecciones. Ya el próximo martes en Estados Unidos son las elecciones presidenciales y también pues, se eligen otros cargos. Así que para eso está con nosotros nuestro invitado Nicolás Virsi, quien es economista e internacionalista, experto en temas electorales en Estados Unidos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto saludarlos a todos. Pues muchas gracias, Nicolás, por haber aceptado la invitación. Y yo sé que no tienes el oráculo y que si el que lo tuviera, pues casi que matarían por él. En cuanto a qué va a pasar para las elecciones, qué va a pasar para el próximo martes. ¿Cómo están las encuestas? ¿Qué es lo diferente con respecto a las elecciones pasadas en las que también compitió Trump? La diferencia es que es más apretado en varios estados bisagra, como en Estados Unidos no hay un voto, de hecho no hay una elección presidencial, hay elecciones presidenciales, ocurre en 50 diferentes estados y cada estado pone las reglas para la votación. Ahorita el Real Clear Politics, que es un promedio de las encuestas, le da una ventaja de 4.6 puntos a Biden al día de hoy. Pero eso es ligeramente inferior a la ventaja que tenía Hillary Clinton a una semana de las elecciones hace un año, hace 4 años, en 2016. Las encuestas le dan ventaja a Biden tanto a nivel nacional, que eso no es de mucho interés. Para mí, pues, me importa más qué es lo que está pasando en los estados clave, los estados bisagra, que van a ser Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan, Iowa, Wisconsin, esos estados. Pero aún así las encuestas, ahí Biden también lidera, pero las encuestas están conformadas con un modelo de participación electoral que yo sí cuestiono. En el electorado, la gente que actualmente votó en 2016, 36% eran demócratas y 33% eran republicanos. Entonces, las muestras para las encuestas deberían estar conformadas más o menos así. Pero no, le dan D más 5, 5 puntos porcentuales más a demócratas, hasta 10, 11, 12. Entonces, de ahí es donde saca Biden su gran ventaja de doble dígitos. Cuando se ajusta la base de datos sobre la cual se hacen las encuestas, cuando eso se ajusta a algo más parecido a cómo se comportó el electorado en 2016, todo cae dentro del margen de error. Y si algo está dentro del margen de error, yo creo que Trump podría tener ventaja, porque a cualquier vista, la ventaja en cuanto al entusiasmo la lleva Trump. Se ve mucho en sus actividades electorales de campaña. Biden ni siquiera lo está haciendo. Trump está haciendo, el rival de Trump son los medios, porque Biden no está haciendo, ni Biden ni Kamala Harris están haciendo muchas actividades electorales. Y cuando las hacen son estructuradas con una audiencia muy pequeña, más que todo medios, no interactúan con el público y están esperando que el antivoto de Trump es lo que los lleve a la victoria. ¿Qué tanto en Estados Unidos se puede hacer el voto anticipado vía correo? ¿Qué tanto funciona o qué tanto se está utilizando este voto y a quién favorece este voto según encuestas o no hay información de esto? No, bien, hay información. Primero hay voto temprano, hay voto temprano en todos los Estados Unidos, y este año por el tema de la pandemia y el énfasis que se puso en el voto temprano, 2 en el voto por correo, a mucha más gente, ha subido muchísimo más la participación en voto temprano que en años anteriores. Y en el voto temprano llevan la gran ventaja los demócratas, ¿sí? Por ahí de 70-30. Pero se espera que los republicanos lleven una ventaja similar el día de las elecciones.
Ahora lo que está, entonces hay gran ventaja ahorita para los demócratas en los votos que ya están contados, pero no por los márgenes que esperaban. Sí, entonces, pero sí, entonces el día de las elecciones, el día 3 de noviembre, los republicanos van a estar con déficit de 100,000 votos o más en diferentes estados, 300,000 en ciertos estados como Florida, y los van a tener que recuperar ese día de las elecciones. De hecho, eso pasó en Florida en 2016. Sí, Trump entró con un déficit aproximado de 100,000 votos el día de las elecciones y ganó, y además estaba atrás en las encuestas en Florida y ganó el estado por, si no estoy mal, por más de 100,000 votos. Estando tan reñida la situación y estabas hablando y me llamó la atención y me gustaría hacerte dos preguntas. Uno es el tema de los resultados, pero tal vez irnos un poco antes, o sea, ¿qué pasa con los resultados si están tan reñidos? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Y antes de esto, esta diferencia menor que existe en los estados bisagra, ¿cuál es esa importancia que tienen estos estados bisagra o estos estados en los cuales aún no se sabe quién va a ganar estos votos electorales? Yo creo que un buen mapeo, bueno, analizando las encuestas, los escenarios van desde que Biden gana arrasando y los demócratas no solo ganan la presidencia, mantienen la Cámara Baja y se llevan el Senado también y tendrían otra vez el control de los tres poderes, ¿sí? Bueno, tendrían la Cámara Baja, el Senado y la Casa Blanca. Y ahí han prometido reconfigurar la Corte Suprema, ¿sí? El sistema de cortes federales. Por supuesto, solo si ellos ganan, porque si gana Trump, no van a querer expandir el número de jueces en la Corte y darle a él oportunidad de poner más jueces. Yo creo que ese es un escenario es que los demócratas arrasan. Otro escenario que va a ser tan reñido que todo se reduce a Pensilvania y Michigan. Y Pensilvania tiene una corte estatal. Hay que recordar, en Estados Unidos cada estado tiene su gobernador, su senado y su asamblea, su cámara baja y su corte suprema. La Corte Suprema Estatal de Pensilvania acaba de modificar la ley electoral de Pensilvania. La ley textualmente dice que los votos tienen que ser recibidos el día de las elecciones con sello. Es un sello postal y verificación de firma. Y la Corte Suprema dispuso, como buena corte activista, que bueno, como es tiempos de pandemia, esas estipulaciones en la ley no aplican. Ese caso va a parar en la Corte Suprema de Estados Unidos y ahí es donde va a marcar la diferencia la nueva magistrada de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que es textualista y está en contra de que los jueces se inventen de la nada y cambien el sentido de la ley. Que es interesante porque hay dos estados que son los más relevantes, Pensilvania y Michigan, y entonces estos temas si están tan reñidos va a haber ese tema de la Corte Suprema de Justicia donde llegarían todos estos casos. Es importante recordar que no solo no solo son las elecciones presidenciales, sino también se va a cambiar la Cámara de Representantes completa y un tercio de los senadores. Me imagino que también hay escenarios en los cuales la composición de la Cámara de Representantes y los senadores queda parecida a la que tenemos o la que tienen actualmente en Estados Unidos, que es republicanos tienen el Senado y demócratas la Cámara de Representantes. ¿Es posible? Yo diría que esta es la línea base. La línea base yo esperaría que se mantenga así, solo que se reduzca la ventaja de los republicanos. Ahorita tienen 53 senadores y los demócratas tienen 47. Creo que se reduce a 51, 49. Si Trump gana, los republicanos podrían hasta todavía controlarían el Senado con 50 senadores, porque 50-50 rompe el empate el vicepresidente. Pero yo creo que los republicanos mantienen el Senado, los demócratas mantienen la Cámara Baja,
Yo diría que, aquí estoy especulando, nadie, Claro. nadie tiene la bolita de cristal, pero ahorita yo diría que el favorito para ganar es Joe Biden, pero no en las probabilidades que los medios quieren hacernos creer. No tiene un 80-90% de probabilidad de ganar. Creo que Trump está por ahí de 40-45. Si no hubiera cerrado la economía por la pandemia, yo le daba excelentes oportunidades para reelegirse. Pero la economía ha sido muy, muy, muy dañada. Pero una pregunta básica que siempre hacen se hace al pueblo estadounidense cada 4 años es la famosa pregunta de Ronald Reagan: ¿estás mejor hoy que hace 4 años? Y esto se hizo en septiembre. Y la respuesta positiva para Trump fue la más alta desde que se lleva esa encuesta, con 56%, según Gallup. Y Gallup no es una organización pro-Trump. Trump superó la aprobación económica de Reagan, de Clinton, de Bush y de Obama. Y eso es mucho decir. Y es porque antes de la pandemia la riqueza familiar había crecido en Estados Unidos, la desigualdad se había reducido. Para quienes les fascina ese tema de desigualdad, y el ingreso familiar creció más para los estratos sociales más bajos. Hogares con jefaturas sin educación universitaria y sin high school, esos fueron los que proporcionalmente más ganaron. Entonces, no es de sorprender que la gente responde que está mejor hoy. Esa pregunta, si está mejor hoy que hace 4 años, se hizo en septiembre de este año, ya en plena pandemia. Claro, ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, Nicolás, con respecto a mañana se va a dar a conocer los resultados de la economía en Estados Unidos. ¿Esto incidiría también en las encuestas y en la intención de voto? A estas alturas se me hace difícil pensar que no hay gente indecisa todavía. Pero sí, cualquier cosa, pues ahora creo que de aquí en adelante es cuestión de motivar el voto. ¿Sí? Yo creo que las noticias económicas en Estados Unidos han sido positivas en cuanto a la recuperación. ¿Sí? Estados Unidos, antes de la pandemia, ya para febrero, tenía los niveles más bajos de desempleo récord, no solo general, sino para mujeres, para latinos, para negros, para asiáticos. El desempleo había bajado en sus niveles más bajos, con la participación laboral subiendo. Algunos indicaban que había sido 10 años desde una recesión, que ya tocaba otra recesión, pero muchos de los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos estaban sólidos y seguramente no hubiéramos entrado en recesión en 2020 si no fuera por el encierre debido a la pandemia. De ahí el desempleo en Estados Unidos pasó a 40 millones de personas rapidísimo, pero de ahí, con reapertura parcial de solo estados con gobernadores republicanos, algunos de ellos, el empleo recuperó con fuerza, no a sus niveles prepandemia, pero recuperó con fuerza en mayo, junio y julio, con 2.6 millones de empleos, seguidos por 5 millones de empleos. Los niveles de recuperación, esta es la recuperación más fuerte también que ha habido en Estados Unidos. Entonces, ahí la confianza económica, la confianza económica todavía la tiene Trump, pero es solo ligeramente superior a la que tiene Biden. Donde el tema económico va a golpear a Biden es el plan francamente socialista que tiene el Partido Demócrata en su plataforma. Que de esto se ha hablado mucho con respecto a cómo también impactaría en el tema del comercio internacional, el hecho de que aumenten impuestos, aumenten salarios, que son parte de algunas de las propuestas que tiene Biden en respecto al tema económico. Y la pregunta es, si esto está tan reñido y la diferencia que tiene Biden es tan pequeña en estos estados que son importantes, porque aún no se sabe quién va a ganar esos votos electorales,
¿Cuáles son los procesos que se siguen si están tan reñidos? ¿Qué pasaría si no se tiene un ganador como se tuvo hace 4 años en las elecciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso ahí? Bueno, digamos, el proceso nunca es que se elige el presidente el primer martes de noviembre. Ahí es donde se ve típicamente ese día o un día después. Ahora va a tardar más por el tema del voto por correo. Ahí se decide quién ganó, los electores de cada estado. Cada estado tiene tantos electores como tiene representantes en el Congreso. ¿Sí? Entonces, todos los estados tienen 2 senadores, entonces tienen 2 electores por eso, pero unos estados solo tienen un elector, solo tienen un representante en la Cámara Baja, porque tienen muy poca población, y otros estados como California tienen 50 y algo. Entonces, quien gana, la regla es esta, pero no es ley. ¿Sí? Los diferentes estados pueden cambiar sus reglas. Quien gana el estado se lleva a todos los electores. Aunque ganó por medio punto porcentual o la centésima parte de un punto porcentual, aunque ganó el estado por eso, se lleva todos los votos. Solo hay 2 estados, y siempre se me olvida cuáles son, que no lo hacen así, que uno se lleva la proporción de electores de que uno ganó en el voto popular, y son, no sé si es New Hampshire o Maine, pero son estados con muy poca, relativamente pequeños en población, no tienen muchos electores. El colegio electoral se reúne en diciembre para elegir el presidente. Ahora, lo curioso es que los electores de Estados Unidos es el tema de lo que se llama faithless elector, elector sin fe. No tiene que votar por quien ganó el estado. Siempre lo han hecho, pero es por tradición. El elector puede llegar a votar por quien decida votar. Los electores, Estados Unidos no es una democracia. Es una república y se elige indirectamente a los gobernantes. Entonces, lo que se hace es que se elige el día del 3 de noviembre, por ejemplo, lo que están haciendo la gente ahorita, están eligiendo el partido que va a escoger sus electores, que se van a reunir en el colegio electoral. Por tradición, y tradición nada más, siempre han votado por el ganador de ese estado, pero fácilmente podrían decidir votar por otro. Entonces, el tema vamos a ver. Solo termino bien rápido. ¿Sí? Y de ahí eso lo tiene que certificar la Cámara Baja del Congreso. La Cámara que está actualmente, obviamente. Sí. Y es la que ratifica lo que decidió el colegio electoral, que fueron los que fueron elegidos en el partido que ganó las elecciones presidenciales. Ahora bien, si le aunamos el tema de una diferencia pequeña y el tema de los votos por correo, el voto anticipado, ¿hay un estimado de cuándo se tendrían la decisión o cómo quedó compuesto el colegio electoral? No, ese es se teme por todos estos cambios que están haciendo, ¿sí? Porque siempre los medios y los demócratas desmienten la narrativa de que hay fraude electoral. Siempre dicen, no hay evidencia contundente, agregan ese adjetivo, que hay fraude electoral masivo. ¿Sí? Entonces no hay evidencia contundente de que es masivo, pero no tiene por qué ser masivo. ¿Sí? George Bush ganó la presidencia ganando Florida por menos de la centésima parte del 1% del margen de victoria. Creo que 500 votos se ganó el estado, ¿ya? Por un margen, pero infinitesimal. Ahora, y sí, se pueden encontrar 500 votos fraudulentos en cualquier condado de Estados Unidos. O sea, ahorita estaba leyendo que USPS perdió los votos de un distrito de Pensilvania que es principalmente republicano. ¿Ya? Lo que han hecho, como sabían que este año iban a enfatizar el voto por correo, están pidiendo quitar,
para votar en persona, quitar la identificación por foto, la identificación personal con foto. Están pidiendo quitar verificación de firmas. Están pidiendo contar votos, boletas que entran después de las elecciones sin sello postal. ¿Ya? Entonces ahí eso se abre a fraude porque van a saber cuántos votos necesitan para ganar y nada quita que puede llegar una lluvia de boletas fraudulentas. Si tomamos en cuenta lo que pasó en 2018, los votos para el Congreso en California, después de las elecciones, los demócratas recogieron 8 curules más en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos con votos que entraron después de las elecciones, por lo que se llama cosecha de votos. Y cosecha de votos es lo que se llama ballot harvesting. Lo permite la ley de California. Yo puedo ir por todo mi condominio, recoger los boletas e ir a entregarlos. ¿Sí? Entregarlas después de las elecciones. Se pueden entregar esos votos que se entregaron. ¿Sí? Ahorita lo que están pidiendo es contarlos después de las elecciones. Sí. Ok. Pero con este tema de cosecha de votos no hay integridad. No hay control de integridad del voto, entonces no se sabe. Y ese es el temor que se tiene. Mi temor es, hay un escenario muy probable que se tendría que ponderar con una razonable probabilidad de que todo esto va a terminar en las cortes. Que sea un escenario donde terminen las cortes. Ahora, aquí el tema es, entre más se tarde en elegir este colegio electoral, ¿tiene implicaciones políticas? Sí, porque si no se ratifica el voto del colegio electoral, entonces la presidenta en funciones sería Nancy Pelosi, de la Cámara Baja. Muy interesante en lo que se ratifica, porque no es quién ganó las elecciones de presidente, sino cómo se conforma el colegio electoral que elige al presidente. Sí, y se tendría que, y ahí se tiene que ratificar el voto del colegio electoral y lo hace la Cámara Baja y ella es la presidenta de la Cámara Baja. No sucedería como está sucediendo aquí en Guatemala, que tenemos más de un año con los mismos magistrados que debieron haber entregado el cargo hace más de un año. Estamos presenciando el hecho, todas tus preguntas son muy válidas, muy buenas, y es muy triste que se tienen que hacer, porque lo segurísimo es que si Trump gana, ya tienen el plan cocinado de cuestionar la legitimidad de su elección, como lo venían haciendo desde 2016. ¿Y esto iría otra vez a las cortes? Yo creo que sí. Yo creo el tema de Pensilvania va a ir a las cortes. De los republicanos ya pidieron. La Corte Suprema Estatal de Pensilvania ya permitió estos cambios, entonces los republicanos pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que vieran este caso. Y si lo ven, yo creo que revierten la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania. Interesante. Nicolás, con respecto al día de las elecciones o el día de las elecciones presidenciales y también que se cambia toda la Cámara de Representantes y el tercio de senadores, el tema del COVID, el tema de esta emergencia o esta crisis sanitaria, ¿va a hacer que la votación física o la votación presencial sea menor? Sí, de hecho Gallup también sacó un estudio de actitudes, ¿sí? Contra el COVID, y resultaba que los demócratas estaban mucho más temerosos de salir en público y de no guardar distanciamiento social. Obviamente turbio un saqueo, ya, pero para entonces, los republicanos, y se han encuestado sobre eso también, han mostrado una fuertísima intención de voto en persona. ¿Sí? También por falta de confianza en el sistema de correos. Hay que tomar en cuenta una cosa, María Dolores, que el sindicato de la agencia postal de Estados Unidos apoya a Joe Biden. ¿Sí? Entonces, si tú votas por correo,
y sos republicano, estás entregando posiblemente a una organización que ha sido activista a favor de un partido, el partido opositor, para entregar y contar tu voto. Es legítimo que se dude de ese proceso. Es interesante cómo se está manejando todo esto, que no se había visto antes, que no era tan relevante el tema del voto anticipado como lo es ahora. Una pregunta y algo que me gustaría que aclaráramos. Aquí en Guatemala y en varios países, durante el día de las elecciones hay como un silencio electoral o hay una prohibición de activismo. ¿Esto no sucede en Estados Unidos o sí sucede? No sucede, pero buena tu pregunta. Lo que no se puede hacer es hacer actividad electoral, ¿sí? Dentro de cierta distancia del centro de votación. ¿Sí? Y ahí la senadora Harris, candidata a vicepresidente, compañera de fórmula de Joe Biden, puso un tweet donde ella está con un megáfono del otro lado de la calle de un centro de votación mientras la gente estaba votando. Eso es, desde cualquier punto de vista, ilegal. Pero no pasa mayor cosa. No, la prohibición en Estados Unidos no es como en otros lugares o como en Guatemala. Que no se puede, ese periodo de silencio no aplica. Y de hecho, Trump no va a callar la boca hasta que hasta que cierren las votaciones el 3 de noviembre, porque él está tratando de recuperar terreno perdido. Pues muchas gracias, Nicolás. ¿Algo con lo que te gustaría concluir? No, solo saludando a todos. Es siempre un gusto estar aquí en Libertópolis. Siempre los felicito y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias y estaremos atentos qué sucede el próximo martes y con las noticias del miércoles en la mañana con respecto a cómo se van dando resultados. Un último punto. Sí, perdón. Por favor. Sí. Yo creo que es más importante para los que aman la libertad que los republicanos mantengan el Senado que ganen la presidencia. Porque si pierden la presidencia, Trump ya cumplió con los republicanos, habiendo puesto 3 magistrados en la Corte Suprema y 300 jueces en el sistema de cortes federales. Si Biden gana, él no repite, y sería Mike Pence contra Kamala Harris en 4 años. Si los republicanos pierden el Senado, ahí sí y en la presidencia, los demócratas, un partido estaría en control tanto del ejecutivo como el legislativo, y ahí es donde más daño se puede hacer. Claro, las famosas aplanadoras en cualquiera de ambos casos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Platicábamos con Nicolás Virsi, experto en temas de elecciones, es internacionalista y experto en este tema de las elecciones en Estados Unidos y maneja pues el de este tema y las encuestas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca del pronunciamiento que hizo el secretario de Estado, en el cual se designa públicamente como personas non gratas o personas inadmisibles en el territorio de Estados Unidos a 2 políticos guatemaltecos. De esto platicaremos cuando regresemos del corte. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com, el valor de la verdad. Recárgate de internet con tus paqueticos de 1, 2, 3, 7 y 30 días. Todos con WhatsApp ilimitado para estar siempre conectado. Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Aquí puedo estar tranquilo porque mi casa está bien hecha, sólida como una roca, porque tiene buenos cimientos y los mejores materiales de mi tierra.
edificada por chapines que trabajan duro para construir juntos el país donde queremos vivir. No me lo van a creer, pero la gente que hizo mi casa tiene más de 120 años de experiencia. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín. Cementos Progreso. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias a quienes están dejando sus mensajes. Ahora sí, ya los puedo ver aquí. Muchísimas gracias a Fron Cashler, también a Aníbal Morales, a Mario Santos, a Marielos González, Aníbal Morales también. Muchas gracias, ya les dije, gracias. Y también quiero agradecerle a Sergio Olmsted y también a, si no lo digo bien, me disculpas, Rajde Arevir. Y gracias a todos ustedes. Voy a ver si tengo por aquí algunos que se me hayan pasado, pero muchas gracias también por compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión y gracias por ayudarnos a que esto llegue a más personas. Rápidamente, les cuento qué sucedió. Pues resulta que hoy el Departamento de Estado dio a conocer en su página información con respecto a la designación de elementos que son designados, y les voy a leer textual, traducido por la Embajada de Estados Unidos aquí en Guatemala, el tuit que emitió el secretario Mike Pompeo, secretario de Estado. Y dice: los actos corruptos de Delia Back y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de Derecho en Guatemala. Los designo públicamente junto con familiares inmediatos de Alejos como personas no autorizadas a ingresar a Estados Unidos. Continuamos unidos contra corrupción con nuestros socios en Guatemala. Y este es el tuit que emitió el secretario Mike Pompeo de Estados Unidos, el secretario de Estado en Estados Unidos, y la página del Departamento de Estado dice que Alejos y Delia Back están implicados en hechos importantes de corrupción, en actos importantes de corrupción, y la corrupción de estos señores de Alejos y Back pues han socavado el Estado de Derecho y la fe de la población guatemalteca en su gobierno y en las instituciones democráticas, así como los procesos públicos del país. El señor Alejos, o el diputado, porque tengo entendido que todavía es diputado, Felipe Alejos, y lo va a ser por lo menos, 3 años más, este diputado está involucrado, según esta página, lo que habla, está involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses. Del lado de Back señala en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, la señora Back estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia. Esta prohibición aplica para ambos, así como a sus familias, para que están prohibido ingresar a Estados Unidos. Esto alcanza a la familia de la exdiputada Delia Back y también al diputado Felipe Alejos Lorenzana. Esta es parte de las declaraciones. Habrá que seguir analizando esta situación. Yo siempre he dicho, y no va a ser la primera vez que lo digo, el tema de corrupción, si bien es cierto, es un tema relevante para nosotros aquí en cada país latinoamericano, en nuestros países, el tema de corrupción incide si tocamos intereses de los países, y en este caso del país norteamericano, estadounidense. ¿Cómo se podría incidir cuando esta corrupción involucra crimen organizado, como narcotráfico, o cuando involucra temas que incidan en la migración? Entonces yo siempre he dicho que si fuera de encarcelar a corruptos del Río Norte, del Río Bravo, mejor dicho, del Río Bravo, que es en el norte, la frontera entre México y Estados Unidos, del Río Bravo para abajo, todos
casi todos, porque me imagino que habrá alguna honrosa excepción, casi todos los presidentes y muchos políticos pues ya estarían en la cárcel. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Aquí ya me tengo que despedir porque ya nuestro jefe en controles aquí en la cabina ya me está haciendo ojos y manos con tijeritas, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos a nuestra compañera Dafne Posadas, a quien la escuchan los viernes en Libertópolis Viernes junto a José Fernando Orellana, así que un gran saludo a ella también, y saludos a todos ustedes, a Elías también, saludos también a Elías Girón, un gran saludo, muchísimas gracias. Vamos a nuestro siguiente programa, vamos a nuestro programa de Libertópolis Negocios, que hicimos un programa hace un año con San Martín, y precisamente queremos ponérselo hoy por el tema de las celebraciones de las celebraciones de Día de Muertos, y también conocer una historia de tradición donde precisamente hablamos de una de estas, como el pan de muertos y el pumpkin pie, y todo lo que hay alrededor de una empresa y el legado y la innovación y la pasión por hacer lo que se hace. Así que los dejamos en la siguiente emisión de Libertópolis Negocios. Libertópolis presentó a María Dolores Arias en Libertópolis, el valor de la verdad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que